Hola, hola, hola. Oye, ¿Cómo estás? parece como una eternidad. Siento que no grabamos hace como 2 semanas, no sé por qué. ¿Sabéis qué? Yo siento lo mismo, no sé. Fue una semana intensa. Las Sí, fiestas patrias, que yo creo que somos tan nacionalistas en este programa que hemos disfrutado tanto estas fiestas que nos la eternidad antes de grabar. estamos deprimidas porque no hubo paramilitar. Oh, Hoy, sí. Hoy, 19 de septiembre del año 2020, no hubo parada militar. Oh. no. Y hoy, que podría ser un día muy especial para las Fuerzas Armadas de este país, para nosotras no significa nada, Sí. porque nunca va a haber un día para una Fuerza Armada ni una institución tan asesina. Todavía no nos dicen qué pasó hace más de 47 años y que ni siquiera nos han dicho qué pasó desde el 18 de octubre con cientos de compatriotas, así que... Y agregar también que hay una larga lista de masacres y asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas hacia personas de nuestro país. Así que, chao, chao gombo, adiós milicos, no nos importan. Este 19 de septiembre para nosotras es el día de hablar de los archivos del Cardenal y hacer pip. Estamos tratando de no hacer garabato, así que de destrozar todo el discurso asqueroso que vamos a ver también a lo largo de la serie, porque vamos a estar hablando capítulo por capítulo. Así que adiós parada, hola podcast. Pedir a todas las personas milicas y que vayan a votar por el rechazo que en este momento están escuchando este programa, que por favor dejen la sintonía. O aténganse a las consecuencias. Hay gente que le gusta sufrir y escuchar cosas con las que no está de acuerdo. Yo no sé por qué. Sufran y sean masoquistas porque vamos a hacer bolsa a su institución de mierda. Ay, perdón. Institución de... a su institución basofia. Sí. Oye, en este capítulo estamos bastante más animadas. Hay más energía en el aire. Porque el capítulo anterior estuvimos, cuando lo edité me di cuenta que estuvimos bastante nihilistas. Nos fuimos en la densa. Nos dimos cuenta. Fue agotador. De hecho, yo me acuerdo que terminé de grabar y quedé como... así como si hubiera estado 5 años. Es que fue triste, siento yo, estar un 11 de septiembre, sobre todo después de lo que pasó el año pasado, y estar encerradas, pues no haber ido a alguna conmemoración que siempre hay en varias partes del país, sobre todo en Santiago, que de repente hay velatones, pequeñas marchas, no sé, congregaciones, cosas así, que este año igual hubo, pero personalmente yo me quedé en la casitres, entonces fue igual un poco triste no haber podido salir a hacer las cosas que siempre hacemos todos los años. Pero en este capítulo, en el que hay gente que podría esperar que hiciéramos un compilado de tal vez las grandes hazañas del ejército de Chile, les queremos decir que no va a poder ser porque hace como más de 100 años fue la última guerra que tuvo este ejército, el resto solo ha sido reprimir al pueblo, así que nada, después de este gran bófito en el que solo volvimos a decir una y otra vez que el ejército de Chile no son santos de nuestra devoción, podríamos comenzar a introducir la grandísima producción que vamos a analizar el día de hoy. Los archivos del Cardenal. Sí. Temporada 1, ojo gente, temporada 1. Vamos a hablar también de por qué vamos a hablar solo de la temporada 1 y no de la 2. Pero yo creo que más al final. Sí. ¿Tenéis por ahí la ficha técnica para que demos algunos de esos detalles como siempre? Sí, momento. Bueno, Los Archivos del Cardenal son una serie chilena que se estrenó el año 2011 a través de Televisión Nacional de Chile. Así es, una vez más TVN nos demostraba que se podían generar buenas producciones. Bueno, esta serie fue dirigida por el director Nicolás Acuña y Juan Ignacio Sabatini. ¿Te suena ese Juan Ignacio Sabatini? El director de La Cacería. Sí, el hijo de Vicente Sabatini. Sí. Pero lo importante aquí es Ignacio Acuña, que nos parece igual interesante destacar que es un director que ha tenido otro tipo de producción en la que es capaz de mezclar con una propia narrativa temas históricos, como Los Sitiados o algo habrán hecho por la historia de Chile, y Los Archivos del Cardenal específicamente no se quedan afuera. Son una serie que está muy bien trabajada desde la perspectiva histórica, ya que abiertamente su narrativa como serie se compone desde casos reales que se tomaron de la Vicaría de la Solidaridad. Y para decir esto, yo creo que ahí tú, mi queridísima Katia, podrías profundizar un poco
¿Qué es la Vicaría de la Solidaridad? ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad me has dado! Pero ahí voy. Así. Nosotras cuando estructuramos nuestro calendario de septiembre, lo hicimos pensando en hacerlo un poco cronológicamente. Entonces, en los primeros capítulos, que fue por ejemplo Machuca y Ecos del Desierto, que pueden ir a verlo a nuestras redes, plataformas, la primera tomó como el golpe, fines del OP, la siguiente tomó principios de la dictadura y después ya los 80, un poco la actualidad, pero esta serie ya nos viene a hablar de la Vicaría de la Solidaridad, que es un organismo que funcionó a lo largo de toda la dictadura, desde el 73 hasta... No, de hecho, incluso más, porque se cerró como en el 90. Un par de añitos... Oye, hace la distinción entre el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Sí, eso va, loquita, eso va. Sí, de hecho, está muy bien eso que decís, porque, claro, fue un organismo que ayudó durante todos esos años, pero los inicios de la Vicaría de la Solidaridad, que es un organismo perteneciente a la Iglesia Católica, fue a través del Comité Pro Paz, que fue impulsado por el cardenal de ese entonces, que era Raúl Silva Enrique. Este cardenal impulsa este Comité Pro Paz en donde comienzan como a dar ayuda a la gente que está siendo perseguida, y poquito tiempo después del golpe, cuando ya se dan cuenta que en realidad es un proyecto que se viene ya necesario un poco, se impulsa ya la Vicaría de la Solidaridad como tal, que estaba ubicada al lado de la Catedral de Santiago, la Plaza de Armas. Y es súper importante la Vicaría porque en un país en donde lo vemos en la serie todo el rato, la justicia en términos judiciales, justicia en términos de ley y de esta función del Estado que es la legislativa, estaba súper de cómplice con la dictadura. Entonces la gente no podía denunciar, o sea, que iban a ir a la comisaría y decir, oiga, me llevaron a mi hijo, a mi papá, a mi hermana, qué sé yo. Entonces la Vicaría de la Solidaridad se transformó, sobre todo para la gente que no tenía los recursos económicos para poder pagar un abogado, en un lugar de refugio en donde si alguien se desaparecía o lo llevaban detenido después de una protesta o ese tipo de situaciones, la gente acudía a la vicaría y la vicaría se movía como lo vimos en la serie. Tenía todo un equipo de asistentes sociales, de camarógrafos, camarógrafas, de abogados también, y proporcionaba un asilo inmenso, quizás no en términos físicos, pero sí en términos de protección legal un poco, pero también de apoyo en... Es que el apoyo de la Vicaría, si bien ha explicado para la difícil labor que fue la Katia Alejandra, si como pregunta pruebas, defíname la Vicaría. Sí, la Vicaría fue un organismo que también significó mucho en términos emocionales para los espacios de resistencia en el país, en el sentido de que si bien abiertamente al ser un organismo oficial de la Iglesia Católica, o sea, sabemos el poder que representa el Vaticano en el mundo, por lo tanto, era súper relevante como que la Iglesia tuviera esta perspectiva ante la violación a los derechos humanos, y porque también otros organismos, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de Ejecutados, o el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, encontraban también en la Vicaría un lugar de refugio. Se supone que la Vicaría de alguna forma, en un comienzo, se imagina que su pega, su trabajo, es como buscar a la gente que está desaparecida y denunciar la situación. Pero a la larga, el gran trabajo que fue la Vicaría fue mucho más allá de eso. Y eso también es lo interesante de destacar de la Vicaría, que de hecho yo siento que da el pie para la serie, el gran trabajo de investigación que vemos a lo largo de la serie, y que tienen día a día con los distintos casos, porque, gente, si no hubiera sido por el trabajo de estas personas, toda la información que hoy en día podemos tener a través de informes como Rating o Valech, originalmente esa información viene de registros de la Vicaría, porque las únicas personas que han dado información para que se sepa la verdad y la justicia en este país han sido los familiares, han sido los organismos de derechos humanos, pero nunca el Estado ni los milicos. Entonces, consideren que ni siquiera podríamos considerar todo lo que sabemos si no fuera por la labor de las personas que tuvieron en la Vicaría, que ellos fueron reconstruyendo la historia represiva que se vivió a lo largo de la dictadura sin saber que ese archivo después iba a significar historia. Bueno, ese archivo está disponible, no se puede ir y revisar las historias de la gente y sus archivos, pero sí se puede ir, tienen bastantes copias de revistas de la época como el Análisis, por ejemplo, que son re importantes, o sea, es icónica esa revista. Tienen también archivos de ellos mismos porque la vicaría tenía, imagínate, tantos años, tenía bitácoras en donde todos los días escribían cosas que pasaban en el país. También tenían, por ejemplo,
que lo vamos a ver en la serie también, instancias de denuncia, como por ejemplo en conferencias de prensa en donde iban y buscaban y decían, aquí se tortura en este centro, ubicado en tal calle, se aplican estas torturas, esto es lo que sucede, y también cumplían otra labor que era muy importante y que quizás en términos de masividad o en términos de si fue a largo o corto plazo, quizás a corto plazo no se nota, pero fue muy importante el trabajo que hizo la vicaría en sacar la información al exterior, porque tenemos que considerar que esto fue en los 70 y en los 80, o sea, el nivel de globalización que había no era nada en comparación con lo que hay hoy con la masividad de las telefonías y el internet. Entonces, una de las cosas que se trataba de hacer siempre era tratar de sacar esta información, o sea, ya hablando un poco, poniéndonos más dentro de la serie, son constantes conversaciones como esto hay que sacarlo para afuera, esto hay que, perdón que diga sacarlo para afuera, pero hay que enviarlo afuera, esto se tiene que saber afuera, porque esa era como la garantía que tenían, porque si lo lograban sacar de Chile al extranjero, era una garantía que tenían de que ellos no iban a poder negarlo, por ejemplo en términos, no sé, fotos, testimonios, documentación importante, todo ese tipo de cosas. Solo como último punto, antes de que empezáramos a comentar de lleno la serie, que por lo demás gente larga, afírmense, saquen los pañuelos, me parece importante también destacar cómo la vicaría es capaz de ser este nexo entre algo de esperanza y justicia en medio del horror, porque hay que considerar que no es algo que todas las iglesias católicas hayan hecho en dictadura. Hay que recordar que la dictadura que vivió Chile desde el año 73 no es la única que había en el continente ni en el cono sur. Y lamentablemente en los otros países, las iglesias católicas y otras iglesias también estuvieron al lado de las dictaduras y con los gobiernos. Entonces hay que imaginar lo potente que debió haber sido este enfrentamiento con un Estado tan criminal que tiene todo el poder y sin el apoyo de la iglesia. En ese sentido, a mí siento que me parece súper rescatable mencionar que efectivamente la Iglesia Católica se la jugó en ese momento para el pueblo de Chile. Y que bueno, después de eso quedó en eso nomás, porque todos sabemos que la Iglesia ha ahí cuidado a... Hemos dicho también que no toda la iglesia, pues había un montón de curas fachos, pues. Sí, no era toda la iglesia, porque hay que recordar que si era porque estaba Silva Enrique ahí. Pero el cardenal sí. De hecho, siento que, ya tal vez entrando como más, empezar a entrar en detalle en la serie, yo siento que es súper interesante ver cómo los personajes de la serie, si bien representan la propia historia de la serie, su personaje en sí siempre es un simbolismo de un montón de otros personajes. Y de posturas también, frente a la dictadura. Sí, como que siento que en un personaje uno es capaz de encontrar un montón de posiciones dentro de la población en el contexto. Y eso lo lograron también de forma muy brillante. Sí. Porque es capaz de entenderse la propia narrativa de la serie, pero aún así uno es capaz de extrapolar los diálogos, las discusiones o la actitud del personaje y uno lo puede extrapolar a un caso de la vida real. Y esta cuestión de siempre estar jugando como entre como una especie de documental ficción, porque aparte también los enfoques de la cámara, yo siento que hay que... Sí, tienen gran parte de cómo uno vive la serie, como estos primer planos así. No, y tiene un ritmo súper cuático. Sí, como que tiene un ritmo súper acelerado la cámara, como que tú te sentís todo el rato como interpelado por esa rapidez. Sí. Empecemos con el capítulo 1. Sí, po. Ya, en el capítulo 1 nos hablan ya claramente, bueno, hay gente que no lo sabe, pero hace alusión muy clara al caso de los hornos de Lonquén, que es importantísimo para el tema de los derechos humanos, como empezar a contestarle con argumentos que ya no pueden refutar fácilmente a los milicos que en Chile había desaparecido. En este caso te lo presentan como los hornos de San José de Maipo, pero se refieren a los hornos de Lonquén, que son unos hornos en donde en el año 78, me corrige Solguera si estoy mal. No, está bien, muy bien. Se encontraron... 7. Muchas gracias, al libre. Se encontraron los cuerpos de varias personas, ya como lo vemos en la serie prácticamente en los huesos, y ahí se empieza a barajar la idea de que pueden ser detenidos o desaparecidos. Y me gusta mucho que ahí te empieza ya a mostrar el ritmo, porque te muestra toda la especulación que hacen acerca o en relación a las personas que se encontraron en los hornos de Lonquén. Empiezan al tiro, bueno,
habrá que probar con la tecnología de la época, por favor pongámonos en contexto, con lo difícil que era quizás, no sé, en ese tiempo se hacía con piezas dentales, una cosa mucho más rústica que la que hay hoy con el ADN. Comprobar que eran desaparecidos que eran después del 70, que eran cuerpos que eran después del 73, para poder ya presentar con pruebas concretas que había cadáveres que estaban apareciendo. Y también es muy importante porque a partir de este caso se da la operación retiro de televisores de la mano de estas bestias desgraciadas, que fue el desenterrar una cantidad enorme e incalculable, que nadie sabe cuántos son, de cadáveres de personas que habían sido desaparecidas, enterradas en diversos lugares del país, y lanzarlos al mar. Cosa que también pasó en Argentina. Es que fue tan terrible que uno se queda como... Sí, pues, como dicen los Cadillac, el llanto de la gente va hacia el mar. Citando ahí. No, pero en serio. Y es bacán ver toda esa especulación, pues como, oye, ¿serán desaparecidos? ¿Habrán sido anteriores? Porque igual sabemos que era una zona rural y que igual habían habido temas ahí con las reformas agrarias anteriores también al gobierno de Allende. Entonces, me gusta esa especulación que hacen todo el rato. Yo siento que me gusta, como lo comentáis, por el hecho de que te demuestran todo el trabajo de investigación policiaco prácticamente que hacían personas comunes y corrientes, sin ningún recurso muy grande, y que prácticamente tendría que haber hecho el sistema judicial chileno, el cual afortunadamente en la serie una y otra vez nos demuestran que son una pared en blanco, que no hace nada y que es un poder que merece darnos grandes explicaciones por toda la negligencia respecto a la violación a los derechos humanos que cometieron. Pero ya que introduciste ese tema, me gustaría destacar lo interesante de cómo nos posicionan el tópico reforma agraria con este capítulo, porque eso también me parece bacán de la serie. Cada capítulo es un universo de situaciones, de cosas que pasaron, y como que tú estás así, ¡ah! Nuevo arco. Sí, nuevo arco. Y en este siento que son capaces de abrir y cerrar muy perfectamente reforma agraria por el hecho de que nos enuncian de partida lo común que fue la respuesta del gobierno de matar a los campesinos después de que fue el golpe con el sentido de recobrar las tierras con la contrarreforma agraria, pero también destacaría como una parte, por ejemplo, donde está el diálogo de la familia de Ramón, que es Benjamín Vicuña, la serie, que es de una familia súper paltona. Empiezan a hablar sobre este fondo que tenían ahí en el Isla Maipo. Es súper interesante ver el dolor eterno de la derecha con Frei Montalva por la reforma agraria. Yo siento que he visto muchos materiales en los cuales mucha gente momifacha ya dicen, de Allende lo espero, pero de Frei Montalva no lo esperaba, porque yo le di mi voto y el loco nos quitó las tierras. Entonces, siento que es súper interesante destacar estas cosas porque desde aquí vemos cómo desde años antes se empezó a acumular una cantidad de rabia y de odio que después se materializó en una violencia repugnante contra campesinos. Que se demuestra también vívidamente cuando la serie misma te empieza a mostrar cómo fue que lo asesinaron, cómo fue ese contexto. Y bueno, es ahí donde te presentan te empiezan a presentar los personajes. Está el personaje de Pancho Melo, que me parece que el que interpreta es como a Christian Prech, que era el vicario. Está Carlos Pedregal, que es abogado de la vicaría. Está Laura Pedregal, que es la hija de Carlos. Sí, y Laura, que es Daniela Ramírez. Y bueno, ahí te muestran al tiro que Carlos es súper sobreprotector con su hija. Es que no estábamos hablando de cualquier cosa, y yo siento que eso es lo potente, que en la serie no nos dan ni 5 minutos de respiro y uno ya está así como sofocada de la violencia, porque aparte que eso es lo que comentábamos hace un momento, la serie es muy explícita dentro de lo horroroso como dentro de lo hermoso. Son capaces de llevarte a las lágrimas de lo hermoso y emotivo que son capaces de recrear algo como de lo horrible. Y te muestran personajes con personalidad, po, como que tienen su personalidad propia, po. Y conflicto, y uno los ve discutiendo en pantalla y dice, ¿qué pasa? Todo el rato. Ya, entonces siguiendo, quiero destacar una cita que anoté aquí en mi notita, que de repente me entiendo la mitad de lo que escribo, por eso me demoré en introducirla, claro. Estaba ahí descifrando qué decía. Carlos se tira una frase mientras estaban como viendo las fotos de los cuerpos y dice, estos cuerpos podrían ser los únicos para probar los asesinatos de la dictadura.
Y después cuando están en los hornos, bueno, ahí me encanta porque la Laura dice, oye, nos están sacando fotos, ese gallo de ahí. Y Carlos va y se pone una parada así, muy choro, así como, oye, para. ¿Cachai? Y después va y dice como, se sube al auto y dice, tengo que asegurarme que estos restos lleguen al Instituto Médico Legal. Y ahí te demuestra como todo el trabajo que realmente tienen que hacer, onda, sacan los cuerpos y el loco tiene que ir en el auto, detrás del otro auto, para asegurarse que de verdad los restos lleguen a donde tengan que llegar y no digan, ups, ay, le pasó algo al auto, no sabemos qué, y los cuerpos hayan ido a parar a cualquier lado. Porque eso era lo que hacían. También te empiezan a introducir otros temas como que Carlos tiene un hermano que se ha tenido desaparecido, entonces dentro de todo su trabajo de la vicaría siempre está como presente ese tema doloroso. Antes de que pudieran identificar los cuerpos, te muestran a él como con esa pequeña esperanza de quizá encontrar a su hermano, que después se vuelve a repetir en otros capítulos más adelante. Ya que parte con las notitas, yo también quiero leer una nota que me parece muy importante para introducir también temas de este capítulo. Hay que mencionar que esta serie, que si bien tiene un elenco de base muy sensacional, tiene grandes apariciones especiales como en este primer capítulo, y hay que destacar la gran aparición de la grandísima Luz Jiménez, una actriz de categoría del teatro y de la televisión chilena, que es un personaje secundario, pero que se roba todo nuestro corazón, representando el símbolo de una de las cientos de mujeres que en este país, teniendo una vida con bastantes precariedades, tuvieron que transformarse en una mujer que buscaba a su ser querido, que en este caso era su nieto. Que ella niega la desaparición de su nieto. Y te dice, sí, ¿por qué también? De hecho, eso es lo que te quiero contar. La frase que anoté es la escena donde Ramón, esta mujer había sido la nana de él, entonces él había sido muy amigo del nieto de ella desaparecido. Y Ramón, cuando se entera de que habían encontrado cuerpos en este lugar, por curiosidad se acerca, y en un diálogo que tiene con esta mujer, Ramón empieza a preguntar a ella qué sabe, y ella dice, no, pero yo no sé nada. ¿Qué voy a saber yo? Además, en estos tiempos, es mejor no saber. Yo no confío ya ni en mi propia sombra. Y bueno, la interpretación con la que lo dice esta mujer es mucho más bacán que la mía. Pero lo potente de esta frase es eso, lo que tú decís. Abiertamente se negaba en un momento la desaparición de tu familiar porque visto que desaparecieran a tu familiar. Porque si desaparecieran a tu familiar es que andaban malos pasos, es que era terrorista, porque se instala toda esta cultura con el terror. Por lo tanto, la víctima se vuelve víctima porque pierde a su ser querido y también porque la sociedad le hace un bloqueo en el cual ella es la que tiene la culpa de esta violencia que está sufriendo por parte del Estado. Sí. Y yo siento que lo importante de este personaje es cómo son capaces de construirla en medio de la soledad del campo, de esta precariedad, de este que está sola, de este que no tiene a quien recurrir y que su único organismo de confianza es la vicaría. Y ahí es donde uno también tiene que pensar como esos trayectos que se pegaban a estas señoras en micro, para acá, para allá todos los días. Qué manera de gastar plata y dejar las patas en la calle. Sí, pues, y lo otro que veis lo difícil que era la comunicación. No sé, Laura va y le dice, pero una foto, no tiene una foto. Y ella dice, no tengo una foto. Y empieza a pensar y ahí se le ocurre preguntarle a Ramón si él tiene una foto y que por favor le dé la foto a su amiga. ¿Cachai? O sea, imagínate el trabajo que tenían que hacer para encontrar una foto o algún mínimo indicio que les pudiera permitir identificar quiénes eran esas personas. Y hay que pensar la cantidad de casos que podían llegar en un día solamente, podían ser muchos. O sea, vemos que constantemente en las escenas en donde graban en la vicaría está todo el rato lleno de gente. Y están todo el rato como sonando las máquinas, los teléfonos, así hablando. Como me gusta también ese contexto como... Sí, de hecho siento mucho que el soundtrack está muy inspirado en las máquinas de escribir. Ya, entonces tenemos primeramente a Laura, a Carlos, que son de la vicaría, tenemos por otro lado a Ramón, que es de Cuico, que es más que nada ingenuo e ignorante, porque no es un facho malo como el hermano que gane matarlo. No, sí, no es malo, digámoslo. No es malo. Pero te muestra así que es ignorante y que es muy ingenuo. Como que en un principio amaba a Manuel y ahora igual hay cosas que le critico mucho, pero después las voy a contar. Bueno, esa es otra. Manuel es la pareja de Laura que te dice
que te dice al tiro que es un gallo que está frente a la resistencia, como del lado de la resistencia armada, la vía armada, militante del MIR, que es uno de los partidos que estuvo un poco en contra, al menos en un principio, de dejar el país, de asilarse como lo estaban haciendo otros militantes de otras organizaciones políticas, y quisieron continuar a toda costa con una resistencia armada en contra de la dictadura, lo cual podemos analizar, yo no lo juzgo, pero sí analizarlo desde el punto de vista histórico y de las consecuencias que tuvo, y ya desde una perspectiva más amplia uno se puede dar cuenta que quizás soñaron mucho con poder derrocar la dictadura, con el nivel de armamento que tenía el ejército, o sea, el nivel de preparación y armamento que tenían era, yo no quiero decir que el MIR ni las otras organizaciones no tuvieran la determinación necesaria, para nada. De hecho, me banco a morir esa determinación de seguir resistiendo a pesar de la diferencia de armamento y de la desventaja que tenían constante, pero sí analizándolo desde un punto de vista más amplio fue súper, no sé, yo no le veía futuro. Pero bueno, ahí te muestra esa otra perspectiva. ¿Cachai? Cuando llega y le da vuelta la cruz a la Laura y empiezan esta discusión así como, bueno, ¿qué haces tú? La Laura le dice, ¿tú qué vaya a derrotar la dictadura con una pistola? Y él le dice, sí, pero que tú lo vayas a hacer con recursos de amparo. Entonces, ¿qué decía ahí, cachai? Solo te queda como reconocer que en realidad son dos posturas que en ese contexto eran muy diferentes, pero cada una tenía sus pros y sus contras. Igual, profundizando más, por ejemplo, en otros personajes que aparecen, me parece muy interesante mencionar el personaje de Mónica Spencer, que es la Pali García. Sabía que le iba a decir. Una especie como de Mónica González o Patricia Verdugo, como una periodista, así me imagino. Sublime la Mónica, yo creo que es mi personaje favorito. Yo siento que, como te había mencionado antes, a lo largo de la serie, como tú también dijiste, son capaces de desarrollar las personalidades y no son capaces de entregar procesos históricos súper densos en pantalla y a la vez cotidianidades como tomar desayunito y reírse en la mesa con la familia. Sí. Y esos detalles, ya sea la recreación del momento histórico como esos detalles de la cotidianidad, es que me hacen pensar que realmente esta es una serie bien hecha y hecha con mucho cariño y respeto, en el sentido de y dedicación. Y que la serie nunca busca caer en una idea como utilizada de los trabajadores de la vicaría de que eran superheroínas o superheroínos y que nunca se cansaban y que siempre bla bla bla, porque lo que a ellos los movía era una posición política, ética y humana, pero eran humanos y humanas que tenían familia, que tenían un problema y que tuvieron consecuencias por dedicarse a salvar la vida de otras personas. Entonces, y que tampoco eran personas sobreideologizadas, probablemente la mayoría era de izquierda, por un contexto también de la época, pero más que nada lo que demostraban era que su norte era combatir el terrorismo de Estado. No era una cosa más elaborada de lograr un proyecto político, ni que volviera a la UP. O sea, no, y lo que querían era poder salvar a la gente que estaban torturando y que estaban matando y que estaban desapareciendo. Y bueno, ahí a lo largo del capítulo, cuando se comprueba que efectivamente los 15 cuerpos que encuentran en los hornos de Isla de Maipo eran los cuerpos de los campesinos asesinados en esa zona para la contrarreforma agraria, ahí es que yo siento que ya la serie, es que pareciera que el primer capítulo no es primer capítulo, yo siento, porque te entrega tanto que es como... Podría ser el fin de temporada ese primer capítulo. Sí, perfectamente. Porque ahí es donde también vemos que, luego de todo el alto impacto mediático que generó cuando se hizo calzar que los cuerpos de Lonquén eran detenidos desaparecidos, por lo tanto, era probable que todos los detenidos desaparecidos de este país estuvieran en las mismas condiciones que esos cuerpos, es que la vicaría, ya se sabe formalmente todo, organiza una misa pública para recibir los cuerpos. Y estos bastardos, abiertamente gente, para que lo sepan, quitaron los cuerpos cuando iban camino a la misa para entregárselos a sus familiares, para darle el santo sepulcro, y estuvieron escondidos esos cuerpos hasta, no sé, hasta hace unos últimos 6-7 años. Se demoraron como 20 años más en devolverle los restos a los familiares, por el potente impacto que significó que encontraran esos cuerpos. Esos cuerpos eran la demostración que la dictadura estaba asesinando gente, y el castigo que le dieron a sus familiares como que incluso trascendió la muerte de los mismos, ¿cachai? Eso es lo potente. La dictadura va más allá del propio efecto que te puede generar de la muerte de una persona.
Fue también lo que veíamos en el capítulo de Ecos del Desierto, o sea, en ese momento la gente no tenía la dimensión de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, por ejemplo, vemos la historia del nieto de la señora, que hasta le sirvió 11 a los carabineros que fueron a buscar a su nieto, porque eran sus amigos de la infancia de ahí mismo. Entonces, cuando Ramón va a hablar con este loco, que ahora es Paco, que también era su amigo, junto con el cabro que desapareció, y le pregunta qué onda, y este gallo le empieza a contar cómo fue que terminó matando al amigo, pero yo creo que es el mismo ritmo de la serie el que te dice, esto es horrible, pero necesito más. Yo creo que si hubiese sido algo un poco más lento, tedioso, mucha gente no lo hubiese visto, porque igual es re fuerte, tiene a lo largo de la serie escenas de tortura muy explícitas, y otros diálogos bastante violentos, entonces... Igual yo siento que eso es lo más potente de la serie, que uno cuando está viendo escenas como estas que tú describiste, suena tan macabro y tan terrible que de verdad pareciera que fuera ficción, y es algo que fue real y que la ficción tuvo que recrear. Y nosotros solo vemos esa proyección de la ficción. Entonces yo siento que ahí es lo potente y el desafío que toma esta serie, de ser capaces de recrear un montón de cosas que uno ni siquiera quiere volver a pensar, pero que sí pasaron, y es súper relevante decirlo porque ya abiertamente nosotros estamos en el 2020, o sea, se reconoce la violación a los derechos humanos, aunque hay varios sectores de negacionismo en el país, pero hay que asumir que en el momento, por ejemplo, en el que está funcionando o transcurriendo la serie, la dictadura militar, hasta, bueno, no sé si alguna vez abiertamente reconocieron las cosas, pero abiertamente como política de Estado se negaba el hecho de los asesinatos, se negaban las desapariciones, se creaban montajes como respuesta a ello. Entonces, también lo potente es cómo a través de este trabajo la gente tiene que mostrar que es real. De hecho, en una parte los dice como Panchito Melo. Ya van a salir diciendo que es de nuevo un invento de los curitas, o que es un caso aislado de unos milicos que se les fueron las cosas de mano y que por eso pasó eso. Como que no estaba instalada la idea de que era una política de Estado, pero como tal. Sí, y lo otro es que imagínate que uno viendo esta serie, que no vivió eso, podéis ponerte en el lugar y lograr empatizar y decir qué terrible fue, pero imagínate las personas que sí vivieron eso y que hasta el día de hoy muchos sectores y muchas veces el propio Estado reniega de lo que sucedió y se niega a establecer un discurso claro en relación a todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido con distintos sectores de este país, porque las violaciones a los derechos humanos de la dictadura son tan solo una parte de todas las violaciones a los derechos humanos que comete este Estado a diario y hasta el día de hoy, y me refiero a la gente que está presa, a los niños del Sename, a la gente que tienen totalmente abandonado el contexto de esta pandemia, pero ya no me voy a salir más porque son 12 capítulos y estamos bastante lentas, así que ¿qué te parece si hablamos sí, ya, del capítulo 2? Sí, el robo de la bandera. Yo le puse a este capítulo, le puse nombre, lo renombré. Ya. Yo le puse Manuel y el delirio del sapo. Porque aquí recién se está... Con lo demás era un delirio igual, bien justificado. Sí, lo que pasa es que uno como lo ve de afuera y cacha que Ramón no es un sapo, dice, ay Manuel, qué exagerado, pero sí, está bien fundado su desconfianza dentro del contexto. Pero bueno, el capítulo comienza en que el robo de la bandera fue real también, gente, eso también fue real, no fue inventado. El Mire se robó efectivamente una bandera. Y si quieres ir a ver esa bandera, está en el Museo Histórico Nacional, cuando lo abran, ¿no? Yo la fui a ver y dije, ¡oh, esta es la que se robaron! Me encanta. Bueno, secuestran a Rafael Ríos. Aquí Ramón conoce a Laura y uno gacha y a lo que le gusta. Entonces, bueno, coincidentemente, se secuestran en su presencia a un profesor del Liceo 1 de Niñas. Se lo llevan, secuestro muy estilo CNI y Dina también. Y Ramón parte a la vicaría porque ya como que cachaba el contacto y aparte ya todos sabíamos que le había echado el ojo a Laura. Y comienza a involucrarse en el caso de este profesor y de su búsqueda, y comienza ahí a un poco abrir los ojos acerca de, por ejemplo, el tema de los recursos de amparo, cuando Carlos le dice, bueno, hay que poner un recurso de amparo, y él dice, ¿qué? ¿Un recurso de amparo? Eso no es nada. Pero ahí comienza un poco su intromisión o a lo mejor su introducción dentro del mundo de la vicaría y de todo lo que estaba pasando en Chile. O sea, progresivamente se da cuenta que estaba dentro de una burbuja y que estaba no enterándose para nada de muchas cosas que estaban sucediendo en el país. Vemos también
Bueno, aquí es cuando sucede lo de la toma, po, ¿cierto? Ah, no, todavía no. Aquí también lo que yo siento que me parece importante de este capítulo es que nos presentan a este personaje también secundario, pero que es muy relevante para la trama, que es Fabián, que es este compa como de Manuel y de Laura. Pero es compañero de militancia de Manuel, porque Laura no milita. No, pero son amigos, sí. Claro, son amigos. Y están organizando como toda esta volada de la peña universitaria, porque por lo que Manuel es como profe de U. Sí. Como que Manuel hace en la universidad. Y es que siento que eso es un detalle que se nos ha pasado por alto, pero ahora que lo vi en mi cabeza a repasar, es súper interesante cómo en la serie nos representan también todos los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia que ocupaban organismos como la DINA y la CNI. La bola del teléfono. Y la intervención del teléfono, los micrófonos de la oficina de Ramón. Y así tantos mecanismos. No adelantemos. Sí, eso pasa. Yo siento, con respecto a la detención del Rafael Ríos, que, por ejemplo, te demuestra que no todos los torturados o las personas que sufrieron prisión política, que hay que decirlo, la mayoría pasó por tortura, porque era un mecanismo que utilizaban para disciplinar, por así decirlo, a la gente y cagarla, o sea, matarla de miedo. Te demuestra que no todos eran militantes, porque estaba mucho el discurso de ¡ay! Algo habrá hecho. Entonces eso te dice que en realidad Rafael no tenía nada que ver con eso, no andaba metido en ninguna cuestión, que aún así, aunque anduviera, no justifica. Y te muestra también, en términos legales, qué es lo que hacen, porque uno sabe, ya recurso de amparo, la vicaría iba a poner un recurso de amparo. Pero ¿qué quiere decir un recurso de amparo? A través de los diálogos de cómo Carlos empieza a hacer un poco una tarea pedagógica con Ramón, y ahí uno puede extraer que la clave es que el ministro reciba los alegatos. Si te recibe el alegato, salió bien el trámite. Si no te lo recibe y te manda a la punta del cerro, sonaron nomás. Y tenemos también, desde el lado de Ramón, siguiendo como con su perspectiva, que el loco igual juzga a Caleta, porque obviamente no sabe. Entonces en los primeros capítulos de repente dice, uy, qué paja Ramón, hermanito, cállese. Siento que la primera vez que lo vi fue menos justa con Ramón y demasiado fácil a Manuel. Y sí. esta vez que la vi fue como... Sí. Buena onda Manuel, buena onda Ramón, a quien amo de verdad, Laura. Yo siento como, me los banco, pero Team Mónica, no me importa nada. Y también los primeros enfrentamientos de Ramón con su familia se tratan en este capítulo. También está la Claudia Cabezas, que interpreta a Alicia, que es esta mujer a la que Rafael Río estaba escondiendo, que era militante y estaba embarazadísima, y Ramón se pone a juzgarla, como que debería haberlo pensado antes de quedarse embarazada y no sé qué. Bueno. Y ahí una dice así, Ramón, cállate, pero las cabras lo paran antes ahí en la pantalla, entonces una está tranquila. Sí. Hay justicia ahí, en ese sentido. Ahí las cabras, siento que, como bien decía ahí, es muy interesante, por ejemplo, la situación de cuando detienen a este profesor, porque sí, luego de que se establece este mecanismo de amparo, y si es que el recurso de amparo se acepta, porque hay que reconocer que he visto entrevistas y la gente de la vicaría dice que a lo largo de su pega unos 2 o 3 recursos de amparo fueron aceptados, los restos fueron denegados. En el caso de que fuera aceptado, como pasó aquí en este capítulo, la persona tenía que ser llevada a tribunales. Por lo tanto, aunque pueda sonar algo súper mínimo, esa noche dejaban de torturar a esa persona porque tenía que estar presentable el otro día en tribunales. Y claro, esa medida, aunque podría parecer mínima, una sesión de tortura más o menos podía determinar la vida de una persona. Sí. Por lo tanto, el tiempo al momento de trabajar en la vicaría era una cuestión de vida o muerte. Totalmente de acuerdo. Eso te demuestra que uno puede decir es insignificante, pero era dentro de lo masivo la preocupación de que cada vida importaba. Entonces, aunque fuera una medida tan ambigua como aceptar un recurso de amparo que ni siquiera significaba que lo empezaban a buscar, podía significar que podía aparecer la persona con vida y significaba también menos horas de tortura, como decías tú ahora recién. Entonces desde ahí también surge el tema de que Rafael, efectivamente, como aceptan el alegato, lo llevan a tribunales y lo dejan en la cárcel. Y le daban una pena como de 5 años porque a él lo culparon por el robo de la bandera. Y ahí te demuestra que ya lo culparon por algo que no hizo y se fue a la cárcel. Pero incluso eso
era un panorama mucho más positivo que seguir en la clandestinidad, lo que significaba simplemente todos los horrores que sabemos. Y ahí también surge, desde ahí mismo, el tema de la cárcel y de la inculpación, no sé si inculpación existe, pero de que lo inculparan del robo de la bandera, es lo que hablan, por ejemplo, en la vicaría de hoy, una tontera el robo de la bandera. Y ahí se tensiona mucho el discurso, por ejemplo, de Manuel, que es este gallo que está como full vía armada guerrillero, y la gente de la Vicaría de la Solidaridad que iba por la paz, o sea, no la vía, no violencia armada, por así decirlo. Y significaba que cada atentado que ellos hacían, por muy justo que fuese un ajusticiamiento, a la Vicaría le significaba que durante la siguiente semana aumentaban los casos, y que lo vamos a ver en el siguiente capítulo también, que es que empiezan a hablar, hoy en la última semana 8 personas han desaparecido, y empiezan en un mapa así como, oye, esto puede tener relación, puede ser un tipo de operación que están haciendo, porque cada cosa que sucedía, que significaba para el régimen, para la dictadura, un poco el levantar este orden obligado, significaba personas desaparecidas, fueran o no las personas que habían hecho las acciones. Como que lo importante era que con esta política de la desaparición y la tortura, no solo se castiga al cuerpo flagelado, se castiga a la sociedad, a sus familiares, y la persona sobreviviente también queda como una especie de señal para el resto de esto es lo que pasa cuando ustedes levantan la voz. Y por eso también era súper, en la serie también lo destacan, cuando la gente se acercaba a la vicaría a dar su testimonio de tortura, realmente era algo muy valiente, porque muchas personas incluso por denunciar las torturas nuevamente eran nuevamente detenidos. Entonces, sí, pues. Bueno, pasemos al capítulo 3. Sí, pues. El capítulo 3 comienza con un ajusticiamiento a un oficial llamado de apellido Aravena, que ese, sinceramente, gente, yo no sé a qué caso se refiere. ¿Sabéis que sé que mataron a un plico, a un coronel, como en esa fecha en la gente del MIR? En una canción de la Marmota lo dicen. Es que, ¿sabéis? Ahí empieza también otro debate, porque la gente no estaba segura si el asesinato de Aravena había sido un grupo de resistencia a la dictadura o había sido la propia dictadura, porque este gallo había denunciado a Manuel Contreras por un tema como con problemas de plata, como algo ilícito relacionado a dinero. Entonces, vemos ahí lo que comentaba recién, que la detención violenta a una mujer, que se la llevan como de su casa, que en la vicaría están hablando, oye, 8 secuestros en menos de 3 días, y que los atentados o las acciones desembocaban en una masificación de la persecución. Te presentan a Lorenz Martínez, que es como la personificación de Manuel Contreras, a pesar de que te dice que es la CNI. Eso es algo que tiene la serie, que te dice que es la CNI, pero te muestra como la imagen de Manuel Contreras y mezcla casos que fueron DINA con casos que fueron CNI, incluso casos que te los muestra como que fueron de la CNI, pero que en la realidad fueron la DICOMCAR o fue el Comando Conjunto. Pero eso podemos ir viéndolo después en el desglose de los casos. Y nada, pues, sospechosa la cuestión. Yo siento que igual lo interesante de este caso es que también nos representan cómo se va entrando como en otro periodo represivo, ya que como en el capítulo anterior habíamos mencionado que de septiembre a diciembre más o menos del 73, una época masiva y de alta represión pública. De 74 a más o menos el año 77 la represión es grande también, pero es selectiva y clandestina. Luego de eso hay como un periodo, como una pseudo calma, cuando se desarticula la DINA y se crea la CNI, pero efectivamente en los 80 comienza nuevamente como esta alta cantidad de detenciones selectivas, y es por este periodo que yo siento que aquí en la serie también lo va mezclando mucho, porque es como entre 80 protestas con atentados y resistencia. Y en la serie, pues, por ejemplo, una de las funcionarias de la vicaría, cuando están comentando las detenciones, dice: esto no lo veíamos desde hace mucho tiempo. Había sido muy común donde algunas cantidades de años ver muchas detenciones masivas, o sea, desaparecieron cúpulas enteras de partidos, y la gente no desaparece así como así. Entonces, que aquí volviera a pasar era como demasiado... puta, no encuentro la palabra. Era demasiado brígido, como que
Dale tú, no sé, me perdí. Bueno, eso también lo creían, lo del tema del atentado, porque nadie se lo adjudicó. Eso era como lo que ellos temían, porque si no se lo adjudicaban, como el MIR decía, fuimos nosotros, o después ya posteriormente el Frente Patriótico, etcétera. Es una tontera, pero quiero mencionar que cuando Ramón invita a almorzar a Laura y se sabe todos los platos de los chinos, y me da mucha risa, porque igual me gusta que dentro del desarrollo de los personajes muestren cosas como que, por ejemplo, Ramón es muy mañoso y te lo muestra en todos los capítulos, y eso igual me gusta caleta, como que siento que se mandó un papelazo en esta serie, como que el desarrollo de su personaje es magnífico. Detienen a la Mónica, la mamá de Laura, en estas detenciones, y ahí quiero mencionar como lo que mencionaba al principio como del ritmo de la serie, y que en las detenciones o en estos momentos como de gran adrenalina, la cámara hace movimientos tan rápidos que te desestabiliza y es como, oh, ¿qué acaba de pasar? ¿Cachai? Como que no te hace esa cámara lenta así como, oh, el weón, el loco se tira encima y la agarra y la mete al auto, sino que como que lo hace todo muy rápido y queda ahí como, oh, ¿qué acaba de pasar? Y bueno, eso es claramente porque ahí tenemos otra arista, que Mónica es periodista y escribe contra la dictadura, lo cual también no les conviene. Siento que me gustaría mencionar de la escena donde Mónica está detenida, que como hemos dicho, la serie es bastante explícita para recrear las sesiones de tortura, pero esto me parece muy hermoso porque también fueron capaces de recrear, a mi gusto, por definición propia, porque de eso estoy haciendo la tesis, expresiones de resistencia, en el sentido de que para mí era tan importante que mostraran eso a cuando mostraban, por ejemplo, escenas de los compañeros vendados, haciéndose cariño, cantando, una palabra de afecto, cosas que de verdad nos pueden parecer súper mínimas, pero que a lo largo de toda esta violencia, los testimonios de muchos sobrevivientes nos dan a entender que si no fuera por estas mínimas expresiones de afecto, de cariño, muchas veces hubieran sentido de que no podían seguir adelante. Y eso es lo que me parece también importante destacar, porque si ya hubieron bastardos despiadados y criminales que sistemáticamente torturaron personas, también hubieron personas que hasta el último momento y lo último de su aliento seguían teniendo una capacidad humana y ética, empática de pensar en el otro. Entonces, estos afectos, tanto como las torturas, es importante de mencionar y en la serie lo presentan muy bien. Sí, pues dentro de la detención de Mónica que cae con un compañero que también era periodista. Y dentro de todo, aquí anoté cosas que noté, como por ejemplo en que Carlos dice, soy yo el que está metido, porque él es como el abogado cabeza de la vicaría. Entonces ahí me molesta, porque siento que a lo largo de la serie igual también retrata caleta el machismo, po. Entonces te muestra que Carlos es un loco que es súper sobreprotector, que de hecho quiere a lo largo de la serie mandar muchas veces como a Laura lejos de todas estas cosas de la vicaría, que siento que invisibiliza mucho el trabajo de Mónica, de sus reportajes y de sus investigaciones. Y bueno, eso por ese lado, po. Después con Ramón tenemos que en este capítulo ya es más las caras que tiene que ponerle a su familia, como ya un poco notando la diferencia que empieza a sentir entre las cosas que ahora está pensando, las posturas que está tomando y las que tiene en su familia, que son bastante claras. Y ya al final del capítulo lo que anoté fue como cómo buscan los sitios de torturas y detención a través de los testimonios, porque era como lo único que tenían, o sea, estos lugares eran totalmente clandestinos y estaban divididos y estaban ubicados en los lugares más diversos y más impensados muchas veces, barrios residenciales, lugares más alejados, lugares céntricos, al lado de colegios, al lado de iglesia, en todas partes. Después cuando a Mónica la sueltan, ella hace un punto de prensa súper valientemente. Y lo último que noté es también otra frase de Ramón como de no me da miedo tu papá y tus prejuicios tampoco. Porque igual todo el mundo fue prejuicioso con él porque obvio, pues era un pituco paltón que no cachaba nada y de repente se tiraba comentarios súper desatinados, pero bueno. Bueno, el capítulo 4 parte también con un hecho real, pero bastante particularmente gracioso la dictadura, que parten comentando de que en una jornada de protesta nacional, unos cabros universitarios saltaron por el Bulnes donde estaba la llama a la libertad. Un chancho con una banda presidencial, haciendo alusión a Pinochet. Y en la serie
te mencionan eso, se ríen, pero yo recuerdo testimonios de personas que me han contado la situación cuando estaban ahí y que no recuerdan que no había nada más gracioso que ver a los pacos y a los milicos corriendo detrás del chancho, y como los chanchos tienen como esta piel, como este cebito, como que se resbalaba, po. Entonces milicos, pagos, se caían en medio del centro, chocaban entre ellos, no podían detener al chancho, más encima. Entre más iban a buscarlo, más revuelo causaba y más personas veían la protesta. Entonces fue bastante emblemática y me parece muy gracioso que parten con eso el capítulo. Porque Sí, pasó. sí, estuvo buenísimo toda esa, porque esa era parte, por ejemplo, de lo que hablábamos antes de quizás no, bueno, la Oliguita lo dijo en términos de la resistencia dentro de los centros de tortura, pero lo podemos ver también fuera de eso, ¿cachai? Esto eran ese tipo de actos de resistencia que no necesariamente eran una marcha, pero eran actos de resistencia igual, po. Y bueno, el plebiscito. ¿Qué plebiscito más ordinario? ¿Qué querés que te diga? Y plebiscito del 80. Gente, plebiscito hecho sin registros electorales, sin carnet, podía ir a votar 5 o 6 veces, las veces que quisieran. Sí, porque adivinen qué, quemaron los registros para el golpe, así que ¿quién iba a cachar quién era yo? Yo podría ir como Olga Katia, o podía ir como Katia Olga, y después podía ir como Katia Katia, y nadie me iba a decir nada. Después podía ir como DJ Katia, nadie te iba a decir. Por supuesto, entonces, nada, un chiste. Aquí, ahora sí, me adelanté de antes, pero ahora sí. Capítulo 4, Manuel y la toma de terreno. Ahora sí es la toma de terreno. Manuel y la toma de terreno. Un clásico cura extranjero. Sí, a eso es lo que me refería de como personajes que son un personaje símbolo. Como que este cura, si bien tenía nombre y todo y estaba en la bandera, era un simbolismo de Juan Alsina, de Hace poquito. y de los curas de la Victoria, como de Mariano Cuba, como que siento que es un simbolismo del cura rojo, que estuvo muy presente y que fueron muchos en dictadura. Sí, hace poco creo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que cumplió otro año más Juan Alsina. Juan Alsina. Que se tira esta frase del bronce, de mírame a los ojos para darte el perdón antes que me mates. Mírame de frente para darte el perdón antes de que me mates. Eso, perdón por citar tan paupérrimamente, lo siento. Disculpe la precariedad. Bueno, aquí nuevamente yo destaco que todo el mundo quiere echar a Laura cuando ella se va a meter a un lugar, así como, ay, Laura es débil, Laura es mujer, Laura se tiene que ir y ella es la que más está ahí bancándose todo. Aunque igual mala decisión ir a haberse metido allá ese día, pero bueno, no la vamos a juzgar. Queda la embarrada, llegan los pacos, se esconden en la parroquia, la capilla, perdón, y vemos ahí también los conflictos, nuevamente con la postura política de Manuel, que le estaba enseñando a usar la pistola a un poblador de la toma de terreno, su esposa no estaba de acuerdo, entonces ahí hay todo un tema porque se los llevan detenidos. Y nada, pues yo ahí siento que empieza como todo este tema ahí detienen a Fabián. Ahí detienen a Fabián y aparece la flaca Alejandra también. Sí, que puede ser la flaca Alejandra o la Luarce. Sí, tenéis razón. Yo pensé en la flaca Alejandra, pero o la pues... Carola. Como que ya no lo ubico. Es que esos son como los 3 casos de mujeres militantes que tras torturas se volvieron en agentes. La flaca Alejandra, que es la Marce Merino, la Luarce, que olvido la chapa, y la Carola, que siempre olvido su nombre real y solo recuerdo la chapa. Pero yo siento que sí, ahí también empiezan a representar este simbolismo de esta militante que se vuelven colaboradora. Y bueno, volvemos. Posteriormente se desarrolla un poco más el tema de Fabián, porque ahí hay una historia que en el próximo capítulo se desarrolla un poco más, pero tomando nuevamente la tensión que sucede entre Laura y Manuel con respecto a la toma de terreno, es porque ellos quedaron sitiados en esa toma, o sea, no podían salir. E inevitablemente hay una discusión cuando Laura se da cuenta que Manuel anda con una pistola, porque
eso es lo que ellos andan buscando. O sea, lo mejor para los pacos que les podía pasar era allanar una casa, por más aleatorio que fuera, y hallar un arma. O sea, eso para ellos era la gloria, porque justificaba todo lo que podían llegar a hacer a sus ojos. Entonces, ahí yo siento que hay un inicio del desencantamiento de Laura con Manuel, porque igual yo siento que el loco tiene todo el derecho de tener su postura política, como ya opinión personal, no tanto como análisis, pero siento que a lo largo de la serie pone caleta en peligro a la loca todo el rato. Y eso igual me molesta un poco, porque el peligro era tan real y tangible como lo vemos ahí explícitamente con las personas que llegaban a ser detenidas. Pues entonces ahí ya vemos que se desencanta, en cambio llega Ramón y se comporta bastante más, no sé, no quiero decir maduro, pero como no poniendo más en riesgo a la gente de la toma de lo que ya estaban. Igual siento que con lo que decide Manuel, te encuentro toda la razón, pero me gustaría agregar que las complejidades y precariedades que vemos que vive Manuel en su militancia clandestina son demasiado acertadas, porque así era la vida en clandestino de muchas personas en este país. La verdad es que no había muchos recursos, la verdad es que dependía muy bien la suerte de la olla a veces, porque la capacidad de resistencia estaba en las intenciones, pero no estaban los recursos, y no estaban los recursos, aparte del tema económico, en tema humano, debido a la gran capacidad de todo lo que significaba organismos represivos como la DINA o después la CNI. Iban mucho más allá que el propio territorio nacional, o sea, ya lo hemos conversado en otros capítulos. Iban incluso a través de todo el continente, o sea, hicieron atentados hasta en Europa. Entonces, considerando eso, la precariedad que vemos a lo largo de la serie que tiene que enfrentar Manuel es muy certera, como que eso me parece muy real, porque no es como que el loco tuviera 800 armas y estuviera pasando de casa aquí a allá. No, la verdad es que era bastante precaria la situación. Claro. Y así lo fue. Y cuando detienen a Fabián ya se ve obligado, porque antes andaba en la piola, pero ahora ya se ve obligado a entrar en la clandestinidad, que es un paso mucho más complejo y difícil en esos momentos, porque eso quiere decir que tiene que andar ya escondido permanentemente. Y ahí entramos ya en el capítulo 5, en donde vemos a la CNI. Aquí ya nos mostraron a los cenetas. Pues Mauro Pastene ya es una persona que está presente totalmente en la serie, así como su compañero. A mí me pasan cosas con Mauro, como que siento sentimientos encontrados con él. Pero no lo defiendo. No, pero debe ser por la brillante interpretación de Iván Álvarez de Araya, el reemplazante, el profesional. Yo creo que eso debe jugar bastante a favor de Mauricio Pastene. Sí, es que sí, su interpretación genera... El troglo también, el loco te llega a asquear de lo bastardo que... Sí, es que ahí vemos la diferencia de agente. Sí, dale, tírate con eso tú, tírate. Me leíste la mente, desgracia. Ya. Hacen un montaje, el montaje del auto, en donde le ponen los documentos de Fabián como para hacer que lo mataron, por supuesto con su respectivo montaje en la prensa, echándole la culpa de haber matado a alguien, unas pistolitas, y esto lo hacen para poder despistar en el fondo y quedar con Fabián vivo sin que nadie lo anduviese buscando, porque ese es el tema, pues si aparece el cuerpo, está muerto y nadie lo busca. Entonces ellos pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo con él, que era en el fondo que lo habían quebrado a través de la tortura, amenazándolo con matar o hacerle cosas terribles a su mamá. Entonces él habla y se transforma involuntariamente obligadamente en un sapo en el fondo. Pero eso no lo vamos a juzgar porque como no hemos vivido la tortura, no tenemos nada que hablar ahí. Pero vemos todo el rato, sigue el loco, está su vida, o sea, lo demacrado que se ve en comparación con las primeras veces en que aparece en la serie es súper impactante. Po. Igual yo siento que por eso me refería a que el personaje de Fabián es tan importante, porque si bien en términos de trama es secundario, en términos de la importancia que su personaje tiene en casos de la dictadura es muy real, porque como bien dijiste tú, la situación de que las personas se quebraban en tortura y se transformaron en agentes son variadas. Hay algunas más emblemáticas que otras,
Y ahí también están las perspectivas de la memoria, si es víctima, si es cómplice. Esos son debates de otro momento que no vamos a dar nosotras, pero eso sí me parece importante cómo eso pasó. Hay casos reales de personas que, presionadas por un montón de... Como que solo el caso de Fabián me recuerda mucho a este cabro de la Jota, que tenían detenido a él, a los dos hermanos, que él se volvió colaborador, que su familia cuando se enteró que él era colaborador, como que los hermanos quitaron la palabra con él, no volvieron a hablar, pero por eso habían quedado todos libres, y que después este cabro se volvió colaborador, pero después lo terminaron matando, como a Fabián. Y ahí es donde yo recuerdo como las frases del testimonio de su familia, donde decía que cuando se lo encontraron muerto, para ellos igual de alguna forma fue como, no un alivio, pero volvieron a devolverles a ese familiar que le habían quitado la primera vez que lo detuvieron. Porque la persona que se había transformado después de la tortura no era la misma. Y eso yo siento que es algo súper complicado de tratar, de hablar, y aún así en la serie son capaces de representarlo de una manera muy humana y respetuosa. También a través de los personajes mismos como Laura, porque en un principio dice como Fabián es sapo, Fabián es un traidor, y todas estas cosas como juzgándolo, y tiene una conversación con Carlos en donde él le dice, bueno, yo en realidad no estoy en la misma parada que tú, porque si a ti o a tu mamá te pasara algo, yo no sé qué haría, o sea, yo soy capaz de todo por ustedes. Siento que quizás en la postura de ese contexto hay gente que piensa eso, y de hecho mucha gente que fue torturada también tiene esa postura, porque son personas que a pesar de todo lo que les sucedió no hablaron. Pero tampoco podéis como ni siquiera teniendo en cuenta que hay gente que no habló, juzgar a la gente que sí habló. Mientras uno no haya estado dentro de una sesión de tortura, yo siento que es un tema que uno no puede... No es que no se pueda hablar ni tocar, no estamos aquí hablando de una memoria sacrificada, por favor, gente, no crean que somos ese tipo de personas. Simplemente que creemos que hay que tener altura de miras. Porque aquí no estamos hablando solamente de alguien que traicionó y una delación. La tortura es un mecanismo que está hecho para quebrar a las personas, que se estudia para ello, que tiene una ciencia, que tiene un sentido físico, psicológico. Entonces, es mucho más complejo que pensar que alguien se quebró y empezó a colaborar porque le gustaba que tuvieran a sus compañeros. Sí. Así que, eso. Bueno, lo último que comentaría de este capítulo es que en este capítulo Ramón le cuenta a su familia que trabaja en la becaria. Queda la embarrada por aquí y por allá, pero cosas de fachos, lo cual igual es destacable desde el punto de vista de que sabemos que su papá trabaja en el Ministerio de Hacienda, su familia es refacha, tiene un cuñado milico, y no rescataría tanto eso, pero sí es para ponerle atención, y me parece interesante. Pero no voy a reflexionar en torno a eso en este momento. No tengo ganas. Buena onda, o sea, es que el sentido de Ramón era representar, sí, pues, toda esa otra parte del país que estaba ahí, que bla, 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 bla. Que lo hicieron bacán también. Eran bla, 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 pero no estamos ni ahí con los fachos, así que... Chao. Pasemos al capítulo 6. Sí, capítulo 6. Aquí nuevo arco, se nota el tiro. Y nuevo arco. Aquí ya mataron a Fabián, ¿no? En el final del 5 sí, lo matan. Al final del capítulo anterior matan a Fabián. Yo quiero decir que Ángel para un final es una canción muy trillada, pero no, en esta escena no me importa nada. Que sabéis que a mí no me gustan mucho los bunkers. Para sus covers de Silvio. Oh, pero por esta serie yo me los banco. Porque aquí nomás me gusta escucharlos. Así como, sí, suena bien. Ya, pero... Loco, siento que aquí ya no nos detendremos porque después vamos a hablar de Pastene, pero siento que Pastene. Es que Pastene empieza a demostrar como... Aquí ya empieza... Sí, pues se ven las diferencias que Pastene ya... Está colapsando. No la está pasando nada bien. La bola de las pastillas. Y la escena que se nos pasó, pero súper potente, de cuando el hijo menor de Pastene, así como en la 11 familiar en la tarde, le dice así como, papá, se te manchó la camisa. Y Pastene ve que eran gotas de sangre que le habían quedado de la jornada de interrogatorio de la tarde, que era parte de su jornada laboral. Y ahí Pastene se vuelve loco, Pero ¿sabéis que según yo eso es después que torturan a Ramón?
Ay, ¿en serio? Sí. Pero aquí igual empieza a caer en decadencia total porque ya le está pidiendo pastillas para dormir, incluso antes de matar a Fabián, como que sabiendo que lo iba a matar, le empieza a contar que ya está para la embarrada, que no puede dormir, que sueña puras tonteras. Y igual siento que dentro de todo fue como, no sé, podría haber sido menos digna la forma en que lo mató. Como que igual lo engañó, no sé, siento Oye, que... siento que ese tipo de engaño me descoloca, como que ¿para qué? No sé, Ya, no pero después sé. hablemos de él porque después viene todo el desarrollo de su personaje. Máximo, así, de esplendor. Ya. Ya, Uy, siento nuevo que estoy arco, puro amando a Pastene, no lo... Perdón. no lo vamos en verdad. Ya, capítulo 6, yo Nuevo siento que arco. aquí, nuevo arco, capítulo 6, que sirvió después para que años más tarde hicieran el gran spin-off de Mary and Mike. Sí. Sí, 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 porque sí. Michael Townley. es muy interesante, gente. Y a esto es lo que me refiero, que en la serie son capaces de explicarte demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y aquí, te lanzan empiezan a lanzarte todo el tema de la experimentación de armas biológicas y químicas que tuvo la dictadura como forma represiva contra los opositores al régimen. Y ahí es donde aparece un personaje traído de las Norteaméricas, directamente desde el lugar más represivo del mundo, El Imperio. del Imperio Yankee. Ya, profundiza tú un poco. ¿Quién es este muchacho? Michael Townley y el uso del pectoral. Michael Townley todavía está vivo me parece, un tipejo de los Estados Unidos de América que trabajó para la CIA. Agente de la CIA, muy bien. Un 7. Al libro. Carita feliz. Ya. Michael Townley trabajaba para la CIA y fue fue importado a Chile Pusieron para... así una cinta embalaje y dijeron, tú, te vayas a Chile a A vivir. ti te vamos a mandar para allá. Sí. Desarrollo de armas químicas, gente. ¿Ustedes han oído hablar de los experimentos que hicieron con la gente judía en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial? Sí, ese toque. Quizás no tan masivo, pero sí. Aquí también hubo experimentación química en persona. De repente disfrazan mucho las cositas aquí. Así que aquí en este podcast no. No. Eh, Aquí no hay censura. Solo nos censuramos nosotras mismas con lo que grabamos porque se nos pasaba la mano. sí, perdón. Bueno, el uso del pentotal es lo que más tratan, que es una droga, como bien ahí comentan también en la serie, que es como la droga de la verdad. Aunque también trabajaron con otras armas químicas como el gas sarín y el gas mostaza, parece también. Si es que no estoy desvariando con el último. Creo que está bien. Y si quieren saber más, vean Mary and Mike. Sí, vean Mary and Mike. Porque ahí es donde también, esto es lo interesante como de la mezcla entre civiles y militares en esta dictadura, ya que casado con Michael está Mariana Callejas, sí, en ese momento una reconocida autora de literatura, una promesa. que vamos a decir que cómo no vaya a ser reconocida en los 80 en dictaduras si tenían a todas las otras personas que escribían o exiliadas o en campos de detención o muertas. Pero esta muchacha no solo escribía, era agente de la DINA, al igual que Michael, pero aparte era muy buena para el carrete. Se sacaba los medios carretes en su casa de lo curro. Y eso, gente, no lo digo solo porque a mí me gusta la jarana, sino porque era importante en términos represivos, ya que debido a que esta mujer, la bohemia y no sé qué, imaginen carretes cuicos detonados. Me hacían dictadura, el país era de ellos. Pero estos carretes se hacían también con todo este sentido de distraer, ya que la casa era utilizada para las experimentaciones de Michael, por lo tanto hubo gente detenida ahí, gente que en el momento en el que estos cuicos bohemios se creían los dueños de la literatura, sí, gente estaba siendo torturada ahí para experimentar. De hecho, se sabe que hay gente que ni siquiera era militante, tuvo que ser víctima de estos experimentos. Claro, porque lo que hacía al menos el pentotal era que ellos perdían como esta capacidad de mentir. O de incluso negarse a hablar, entonces como que te generaba un estado en el que tenía que hablar y hablar y hablar y hablar, y que tenía una serie de otras consecuencias físicas
no sé, agotamiento y otros, que lo vemos en la niña que logra escaparse al principio del capítulo, llega a la vicaría, cuenta lo que le pasa y ese mismo día en la noche se murió. Por otro lado tenemos que este gallo que le ponen un nombre como Thomas no sé cuánto, no sé cómo le ponen, tiene un lazo directo con Lawrence Martínez, que en la vida real habría sido con Manuel Contreras, lo cual es bastante importante porque sabemos que los milicos funcionan con jerarquías y el tener un lazo directo con una persona que tiene tanto poder como Lawrence Martínez en la serie, quiere decir que el loco igual era un brígido, un protegido y un aliado muy importante dentro de la dictadura, porque estos locos nos mandaron a estudiar cómo torturar a la gente, pero cuando estaba la dictadura en curso seguían estudiando, seguían ahí formándose en el asesinato y en el crimen. Entonces, bueno, tenemos eso y aquí ya llega la parte en la que se llevan a Ramón. Sí, pues se lo llevan porque igual hay que reconocer que los planes de Ramón y de Laura a lo largo de la serie son bastante arriesgados. No son muy bien pensados, digámoslo. Porque No voy a ser yo que... No voy a juzgar, porque las circunstancias lo meritaban, ¿cachai? es que ahí lo que pasó fue el auto. Pero... Si hubiesen escapado con el auto, no lo hubiesen podido ubicar. Porque dejó el auto ahí, él lo curro, y le revisaron el auto y seguramente con la patente llegaron a él, llegaron a la oficina, llegaron a todo. Recordemos que ellos tenían acceso a todo tipo de información de la gente. Y ahí es donde detienen a Ramón y yo siento que aquí ya la serie igual. Sí, no, es que ya había llorado hartas veces, pero aquí, no sé. Siento que el hecho de que un protagonista de la serie como Ramón tenga escenas tan vividas de la tortura, siento que logran ponerle un rostro humano también a este tipo de violencia. Porque también uno escucha la tortura, así que hay gente torturada, así, bla, como que se escucha, pero al momento de pensar que hay un cuerpo humano, hay un ser que lo recibió, y ese ser sigue interactuando en esta sociedad, eso es lo que me parece potente, porque sí, pues, Ramón, al igual que muchas otras personas, luego de la tortura y luego de muchas presiones que se generaron para que él pudiera salir libre, y ahí es donde también se involucra el papá de Ramón para que Ramón lo saque, porque si no... Yo creo que en la escena destacada de este capítulo es ese enfrentamiento entre el papá de Ramón y Flores Martínez. Sí, es que siento que ahí se ve como toda esta tensión existente por lo demás entre la clase civil y los militares, debido a como toda esta cuestión de, si nosotros les tuvimos que devolver el poder a ustedes. Ustedes los civiles. Ustedes los civiles, los políticos de la politiquería. Y a la vez también esta tensión desde los civiles de como muchos civiles que marcaban como una distancia, entre comillas, con estos métodos represivos, pero que también se hacían el loco, pues así como, no, yo no tenía idea que pasaba eso. Ay, si los milicos se mandan solos. No, gente. Los milicos tenían los mismos jefes que los civiles, y era Pinochet. Y ellos sabían, así que eso yo siento que es lo importante de la serie también, cómo pueden recrear muy bien las tensiones civiles militares reales, porque no hay que olvidar que esta dictadura fue tanto civil como militar. Sí. Aunque esos civiles ahora están en el gobierno. Uy, niña, no me lo recuerdes. Eso es otro tema. Bueno, finalmente a Ramón lo sueltan, también ahí demostrando una cosa que comentábamos en el capítulo de Ecos del Desierto, en donde hablábamos una vez más de todas estas etapas que tiene la dictadura y que hablábamos de que en tiempos de selectividad, en un principio era mucho más aleatoria todas las detenciones y hubo gente de todos los sectores, aunque claramente más de los sectores populares y sectores militantes que fueron desaparecidas, detenidas, asesinadas. Sin embargo, luego cuando la cosa se pone más selectiva, hay gente como por ejemplo Ramón que pueden acceder a una apelación del calibre que tuvo de la mano de su papá para poder salir libre. Porque no sabemos cuál habría sido el destino de él si su papá no hubiese sido parte del gobierno y lo hubiese ido a amenazar, o no sé si amenazar, pero lo hubiese ido a dar cara a Martínez. Entonces ahí vemos las diferencias. En un caso aislado, hay muchos casos de personas que estuvieron detenidas, que tenían familias de milico o cosas así, que se sabe que solo a través de presiones gigantes que se hicieron de forma interna pudieron lograr las personas salir, como también hay otros casos de personas que también tenían familiares milicos de derecha que trataron de mover hilos por todas partes y esas personas están desaparecidas hasta el día de hoy.
Entonces, era una jugada, pero que también a veces no te podía resultar. Sí, pues, es que era como todo lo que hacían, po. Lo hacían porque era la única opción, pero siempre estaba la posibilidad de que no resultara. Sí. Me salieron, la primera vez que la vi lloré todo el rato, pero ahora no lloré tanto, pero sí lloré cuando el papá de Ramón va a la denuncia como al punto de prensa que es la vicaría y se pegan como ese abrazo en el pasillo de la vicaría. Igual triste, pues cuando él cae en cuenta de que todas esas atrocidades que estaba escuchando podía haberlas sufrido, estaban dentro de las que sufrió su hijo. Sí, siento que, como bien dijiste, una escena muy emotiva y que siento que también empieza a marcar como el camino que comienza a vivir también el personaje del papá de Ramón, que después vemos mucho más desarrollado a lo largo de la segunda temporada, Sí. en donde este hombre que es un paltón, que va encima a trabajar en el gobierno, bla, 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 comienza a darse cuenta de todos los horrores que significa el gobierno para el que él trabaja y que ante esta situación comienzan a alejarse. Bueno, después la solución del papá de Ramón es convertirse en un viejo de la Concertación. No sé si es una muy buena solución, pero bueno. Giros argumentativos de la historia de Chile. Ya, bueno, dejémoslo ahí. Era una buena escena. Mejor concepta que Woody, pues amiga, ¿qué querés que te diga? En Eso. pipí o caca, no sé. No, si antes era súper paltón, ahora no tanto, es de la DC. No. Uy. Oh, uff. Ya, Uy. bueno. Capítulo 7. Aquí vuelven a mostrar el caso de Rafael, pero más con el tema del envenenamiento. Aunque eso ya igual se tocó con el tema de las armas químicas, entonces siento que más que Eso nada es el caso real también, porque a prisioneros políticos durante intentaban dictadura envenenar. les Sí. llevaron carne envenenada para que se murieran en la cárcel. Y siento yo que también es una, como no una excusa, pero una instancia para mostrar también cómo de repente, a pesar de que tenéis 100 casos, igual hay algunos en los que te sentís con la necesidad de estar más que con otros, como es con el caso de Ramón, que igual se obsesiona un poco también producto de las secuelas que le dejó el haber estado preso y todo eso. Todo conectado con el pen total. Y también destaco la visita de la mamá de Ramón, la gran Consuelo Holzapfel, a la vicaría y cuando le dice, ¿será verdad todo lo que dicen esas señoras? Da un poco de rabia al inicio, pero es real, pues como que tampoco podéis renegar de que la mente humana funciona así y todos ellos se estaban dando cuenta de muchas cosas que no estaban viendo por alguna razón, aunque uno siente por fuera que todo te rostraba en la cara que estaban sucediendo cosas terribles. Sublime también la discusión en la comida donde estaba Laura. Me encanta. ¿Quién no ha vivido eso? en situaciones, no en una casa como esa y en una mesa como esa, pero en la familia. Así porque a una no la invitan a cenar así al barrio alto. No, pero ¿quién no ha vivido la misma dentro de su propia familia? Ahí todos peleando. Cuestión como, ay, en esta casa no se discute ni de política, ni de fútbol, ni de religión en la mesa. Claro. No, pero es verdad que esos tres temas siempre quedan a cagar. Sí. Vemos las secuelas de la tortura en Ramón. Aparece un líder sindical, que yo creo que es un guiño a Tucapel Jiménez, claramente. Por supuesto que es Tucapel Jiménez. Y yo siento que eso también es donde veis que es una serie que está bien pensada, bien escrita. O sea, una de las guionistas de la serie es la grandísima Nona Fernández, sí. Por el hecho de que veis una continuidad, o sea, si bien es súper densa, como que te van presentando las cosas. Y te muestra todo al mismo tiempo, cuando la temporalidad es distinta, pero lo hace bien. Lo hace bien, porque por ejemplo hay detalles que uno cuando la ve la primera vez podrían parecer no importantes, como por ejemplo al principio la detención de Fabián, o el personaje Fabián, decía un amigo X, y después te das cuenta que pum, pum, pum. Yo siento que aquí pasa lo mismo con esto, pues como que te presentan ahí al Tucapel Jiménez, y muy piola, si se viera un paro, te están convocando, pero uno lo escucha y dice, yo sé cómo termina esto. Y ahí es porque te está introduciendo a lo que comienza a ser los movimientos por ya empezar a decir, oye, volvamos a la democracia, ya fue suficiente, como que ya hemos aguantado mucho, empecemos a levantarnos. Y se ve muy bien con la Mónica, que puta
transmite como 3 capítulos seguidos con el acto del Caupolicani, transmite con el acto del Caupolicani. Me encanta la Mónica. Sí, me encanta la Mónica, y ya que la mencionaste, la bola, como que anoté aquí cuando está en una escena con Laura, y la Laura así como, no, sí, no sé qué, Ramón, y la bola, y la Mónica solo la mira, y como buena mamá, le dice claramente a la cara, estás aterrada que te guste Ramón. Sí. Y la Laura queda como, ¿qué? Yo siento que a eso es lo que voy, que esas escenas son brillantes. Porque, ¿qué escena más de mamá e hija? ¿Qué escenas como esa? Y aparte como, ¿qué más cotidiano que gente que se enamora, se desenamora? Son cosas que pasan en la vida, pues, más allá del terrorismo de Estado que esté alrededor de ello. Yo siento que sería una serie poco real si no nos mostraran todas estas cosas de afecto humano o conversaciones que podrían parecer llevar a nada. Sí, porque la vida sigue, po. Sí, pues la vida sigue, y de hecho Laura se lo dice en este capítulo a Ramón cuando lo ve. Ramón, hay que seguir viviendo. Y como que yo siento que en la serie también tratan de siempre dejarnos como esa máxima, así como, pese al horror, pese al dolor, tenemos que seguir viviendo, porque eso es lo único que tenemos. Como que la vida es lo único que tienen frente a toda la muerte que significa la represión de la dictadura. Bueno, y al final del capítulo, como otro detalle interesante, alerta spoiler, matan a Frei Montalva, po. Sí, po. Y yo siento que ya la muerte de nadie es motivo de risa, pero dime que no es curioso decir, oye, ¿por qué así como partido político de centro izquierda según nosotros? ¿Por qué no organizamos un golpe de Estado? Sí, qué buena idea, organizamos un golpe de Estado para recuperar el poder. ¿Y qué pasa después? Mataron a nuestro líder, estas mismas personas con las que organizamos el golpe de Estado. Me parece una muy mala jugada de la DC organizar un golpe de Estado y que después maten a tu líder esas mismas personas. Así que... No, y aparte bueno, que chanta, pues ahí ya llega un momento en el que la dictadura ya empieza a disvariar de una manera, porque en un inicio los ánimos estaban muy caldeados, entonces la gente se llegó a comprar el tema de que los atentados, que la arma, que la cuestión, pero llega un momento en el que es como ya irreverente, sin sentido, como que después de un acto masivo, que es una de las primeras demostraciones masivas de lo que vendría siendo ya una oposición organizada en términos políticos como partidistas, por así decirlo, como ya empezando a hacer coaliciones para plantear derechamente y seriamente que había que generar elecciones para que se acabara la dictadura y la gestión, por así decirlo, militar, y se volviera un sistema democrático. Entonces, después de eso, justamente, lo operaron y se murió. Por favor. Ya, bueno, luego de estas casualidades que sucedieron... no son casualidades, gente, represión sistemática. Sí, igual hay varias, como, por ahí algunos reportajes y escritos acerca de las posteriores estudios que se han hecho acerca de la muerte de Frei. Sí, bo. Y yo sabía que le habían metido como un airecito en la jeringa y ahí le dio una trombosis y se murió, como que algo así fue. Sí. Ya, pero gente, a medio de este camino de comentar, nos dimos cuenta que llevamos demasiado tiempo ya. Así que hemos tomado una decisión, que la queridísima DJ Katia va a pasar a informarles. Querida comunidad que nos escucha, hasta estas alturas, tantas barbaridades y no barbaridades que hemos dicho, vamos a dividir esta gran serie, este capítulo dedicado a esta gran serie en 2 partes. La primera que, bueno, si la están escuchando es porque ya la lanzamos, pero la otra la vamos a publicar el día jueves o el día viernes, horario por confirmar, fecha por confirmar, para que no estemos apuradas y tampoco les lancemos un capítulo de 2 horas así para que no latearles tanto. Pero aún así queremos decir que el lunes va a estar fielmente, si Diosito lo permite, Diosito y la Virgen, el capítulo de nuestra última producción de este mes de la memoria para nosotras, que es La Ciudad de los Fotógrafos. Así que los capítulos 9, 10, 11 y 12 y reflexiones finales van a estar publicados en una segunda parte que creemos va a ser un poquito más corta que esta, sí.
pero segunda parte al final para no hacer un capítulo completo tan tedioso. Así que esperamos que escuchen la segunda parte y nos despedimos con hartos abrazos. Sí, gracias por sus likes, por los mensajes que nos envían por interno a veces, por compartirnos en sus páginas, en sus perfiles, así que muchas gracias. Apreciamos mucho las muestras de interés, de cariño por este proyectín, así que nos Y vemos. no sean tímidos, háganlo más. Sí, estamos dispuestos ahí a recibir todo. y nos sentimos maravilladas cuando nos llegan sus interacciones, así que muchas gracias. Sí. Uy, dio mi historia. Ya, nos vemos. Ya.